casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludos desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, llevando el mensaje constante e incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, el lavado constante de manos y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. También le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, haciendo un balance sobre los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada a lo largo de la pandemia a 12.439.138 pruebas, y se registran 2.359.942 casos acumulados. Pero muy importante destacar que tenemos 2.250.063 recuperados. Hoy fueron 5.541 y estamos en el 95.3% de recuperación. Los casos activos en Colombia son 39.328 y los vacunados con el corte de ayer son 1.385.503. También quisiera destacar que de las personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en hogar, el 0.4% con algún nivel de hospitalización y el 0.08% en algún tipo de atención en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que hoy se realizaron 52.145 pruebas. Se registraron 6.732 casos positivos para una positividad del 12.9% y el 59% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. Hoy se registraron 125 fallecidos por COVID-19 y le expresamos nuestra solidaridad a quienes han perdido a sus seres queridos, también destacando que el 62.4% de estos incidentes fatales del día de hoy estuvieron concentrados en 5 municipios. También quisiera señalar que los indicadores internacionales muestran que a lo largo de la pandemia se han registrado 125.234.087 casos. Los casos activos son 21.546.499, los recuperados son 70.989.442 y los fallecidos son 2.749.397. También empezamos nuestro espacio de prevención y acción hablando de recuperación. Hoy el turno es para Karen Arjona. Ella nos cuenta cómo enfrentó la enfermedad, cómo salió adelante y qué recomendación le comparte a las familias colombianas. Karen Arjona, 38 años, comercial, recuperada de COVID-19. Karen se contagió en su espacio laboral. La alertaron los fuertes síntomas. Mis síntomas iniciaron con una gripa muy fuerte. Posteriormente se me perdió el olfato y el gusto. Y mi síntoma más fuerte y con el que más sufrí fue un fuerte dolor de cabeza que perduró más o menos un mes después de haberse terminado la enfermedad. A estos síntomas se sumó el temor de que le pasara algo a ella o a sus más cercanos. En el momento que te enteras que estás enfermo, sí temes por tu vida y por la de tus familiares. Teme uno de ser el responsable de que algo les pueda llegar a pasar. Aunque el dolor de cabeza permaneció por más de un mes, logró recuperarse satisfactoriamente en casa. Toda la enfermedad estuve en casa, muy controlada por mi sistema de salud y la verdad fue una recuperación muy buena.
destaca la forma en la que el gobierno le ha hecho frente a la pandemia. Creo que lo ha manejado de una forma efectiva y que ha logrado mantener el país a flote. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Y así como tenemos el testimonio de recuperación, también están los testimonios de vacunadas. María del Jesús Velázquez, 99 años. Su historia nos llena de alegría. Y ella también, con su historia, motiva a que otros colombianos sigan acompañando las jornadas de vacunación. Me llamo María de Jesús Velázquez. Tengo 99 años. Ya me hice vacunar. Me fue muy bien en la vacuna. No sentí dolor de cabeza, ni malestar, ni respuesta. Dormí bien, hasta aquí me siento bien. Los invito a todos que se hagan vacunar, es muy importante. Nos motiva mucho ver esta historia. Y también el PAEF tiene su llegada a todas las regiones de Colombia, la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y llega también a todos los sectores. Hoy el turno es para el sector deportivo. Real Santander, un equipo que está afiliado a la DIMAYOR, categoría B, y que gracias al PAEF también contribuye a la reactivación segura de nuestro país, donde más de 50 empleados protegen su lugar de trabajo, pero apuestan y aportan a la reactivación segura de Colombia. Real Santander es un club deportivo que está afiliado a la DIMAYOR y compite en los torneos profesionales de fútbol de la categoría B. Tan pronto sale el programa del PAEF, fui y miré y cumplía con los requisitos e inmediatamente lo hice porque necesitábamos urgentemente esos recursos. Definitivamente necesitábamos salvar los empleos. El club tiene 58 empleados y resultaron beneficiados aproximadamente 52. Entonces creo que fue una ayuda bastante importante para que estos muchachos, sobre todo los deportistas, pudiesen continuar con su carrera deportiva. La verdad, excelente. Para nosotros nos cayó con, digamos que como un bálsamo para esta situación tan difícil que estábamos pasando. Y estoy seguro que si no es por este programa, no estaríamos salvando tantos empleos. Tomar estos programas que el gobierno generosamente nos está dando, nos está facilitando para acceder. Entonces, que nos apoyemos en estos momentos del gobierno y que seguramente en poco tiempo vamos a reactivarnos completamente. Ahí vemos cómo el PAEF llega a todas las regiones de Colombia, a todos los sectores, a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, subsidiando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de esos trabajadores vinculados a empleadores que vieron afectados sus ingresos 20% más con ocasión a la pandemia. Y nos acompaña desde la ciudad de Ibagué el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Ministro, varios temas para que abordemos esta noche. Yo empiezo con los temas más importantes de nuestro espacio de prevención y acción del día de hoy. La primera, metas. Nos gusta trabajar con metas concretas en el Plan Nacional de Vacunación y una meta que hemos definido hoy con usted y con su equipo. Nuestra meta es llegar a 3 millones de vacunados para el día 17 de abril. 3 millones de vacunados para el 17 de abril. Vamos a trabajar intensamente todos estos días para llegar a ese propósito, seguir avanzando en esta vacunación masiva, pero también quiero hacer un llamado a todas las familias colombianas. Vimos el fin de semana pasado, puente, el último día, poquita gente estuvo yendo a la vacunación. Sabemos que la lluvia algo influyó en algunos lugares, pero la invitación que queremos hacer es que este fin de semana, y óiganme lo que les quiero también decir, que la Semana Santa la hagamos una semana de vacunación, una semana de la vida, donde celebremos la vida, atendiendo los llamados a la vacunación masiva, que podamos avanzar rápidamente, que le demos esa herramienta de protección a nuestros seres queridos y que eso nos ayude a avanzar en esa meta de llegar a 3 millones de vacunados para el 17 de abril.
Por eso, pensando en que esta sea una semana de la vida, quiero que vean este testimonio y escuchamos al ministro Fernando Ruiz. En Semana Santa no debemos bajar la guardia frente a la vacunación contra el COVID-19 ni en las medidas de autocuidado. Recuerda que seguimos en pandemia y que juntos podremos salir adelante. Según el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, quienes están siendo llamados a la inmunización son los adultos mayores y el talento humano en salud. Por eso es importante que acudas a tu cita. Esta es una semana para vacunarnos acorde con el plan. Seamos oportunos al asistir a nuestra cita y agendamiento y sigamos de manera estricta las medidas de autocuidado como lavado de manos, uso de tapabocas y evitar aglomeraciones. El país cuenta con 4.508 IPS habilitadas para la vacunación, con 1.829 que han iniciado la vacunación contra el COVID-19, además con aproximadamente 7.920 vacunadores para la aplicación de los biológicos. No nos descuidemos con nuestra salud y recordemos que hasta el momento las vacunas que hay en Colombia son de 2 dosis, por lo cual es importante acudir a ambos llamados. Semana Santa, semana de la vacunación contra el COVID-19. Mensaje muy importante, ministro Fernando Ruiz. Queremos que esta Semana Santa sea una semana para la vida y vacunación. También, ministro Fernando, otro tema muy importante, nos acompaña hoy el doctor Julio Aldana, el director del INVIMA, que vamos a abordarlo ahora en un momento. Hoy también el INVIMA autorizó la vacuna de Janssen en nuestro país. Con eso también esperamos que los suministros masivos de esta farmacéutica previstos para el mes de mayo se cumplan en su totalidad para seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación. Así que son varios temas, ministro, lo escuchamos. Sí, señor presidente, un saludo para usted, para todos los colombianos. Aquí desde la ciudad de Ibagué, siguiendo el plan, la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, hoy estuvimos en un puesto de vacunación en la Universidad de Ibagué. La gente muy satisfecha, muy contenta, población ya de 75 a 79 años, recibiendo su vacuna y con mucha esperanza hacia adelante. Llevamos en el departamento del Tolima un total de 67.400 dosis asignadas y llevamos vacunados 43.335. En los próximos días estarán llegando 15.000 vacunas adicionales de las resoluciones que ya hemos expedido y debemos continuar, como usted plantea, toda la semana, el fin de semana, la semana entrante, así sea Semana Santa, y los días santos también hacer proceso de vacunación. Recordar a los departamentos del país, a las EPS e IPS, que podemos agendar población de 75 a 79 y también en aquellas que se pueda hacer, iniciar agendamiento de población de 70 a 75. Recordarle a los entes territoriales que por razones de rendimiento no se han asignado vacuna, que pueden vacunar extensamente. Y mañana en el puesto de mando unificado nacional, con otra vez más de 500 entidades del sector salud, y estaremos trabajando continuamente todo el proceso y revisando el plan y dando los nuevos lineamientos que vienen para las semanas siguientes. Como usted sabrá, decía, señor presidente, hemos recibido 3.307.900 vacunas, asignadas 2.630.000, entregadas 2.216.000 y aplicadas 1.385.000. De las 3.300.000 tenemos un número importante de vacunas que estamos manteniendo en las bodegas del Ministerio de Salud, porque son la segunda dosis que estamos reservando para asegurar que la población que cumpla los 21 a 28 días tenga la posibilidad de recibir la vacuna, pero si nos llegan nuevas vacunas la semana entrante también estaremos liberando esas vacunas. Es un objetivo nacional. El mes entrante, en el mes de abril, tendremos 7.900.000 vacunas y con eso tendremos que incrementar de una manera muy importante la velocidad de vacunación para poder hacer frente a la pandemia. Y recomendaciones muy importantes también de cuidado en la Semana Santa, porque así como nos estamos vacunando, tenemos que tener claro que la vacuna no nos previene que no nos podamos contagiar mientras no logremos la inmunidad de rebaño. Recomendaciones para estos días santos: garantizar la apertura del servicio de vacunación, fortalecer la oferta de vacunación mediante la expansión de puntos de vacunación en diferentes territorios. Para los colombianos, mensajes de evitar visitas de Semana Santa a no convivientes,
Si necesita viajar, es importante que se hospeden las personas en hoteles, que no se hospeden en lugares donde se llega, así sean familiares, ya que se puede extender el contagio. Usar siempre, tener el tapabocas, y si asiste a lugares de culto, tener cuidado de no participar en procesiones ni otro tipo de eventos. Recordemos que hay unas ciudades de la costa atlántica, específicamente la ciudad de Santa Marta y también la ciudad de Barranquilla, que están por encima del 70% de ocupación de camas de cuidado intensivo, y son ciudades en las cuales ya hay decisiones locales de cierre de playas para evitar por aglomeraciones y temas de contagio al interior de estas ciudades de la costa Caribe. Muy importante tener eso en cuenta para la próxima Semana Santa. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y algo también muy importante, esta mañana, muy temprano, llegaron las otras dosis que nos hacían falta de Pfizer para esta semana y completar la entrega de las 100.000. Fueron alrededor de un poco más de 77.000 vacunas que llegaron a nuestro territorio. También siguen llegando las vacunas a Colombia. Tenemos este plan de abastecimiento para las próximas semanas. Y yo lo quiero invitar, ministro Fernando, a que empecemos una vez más a contestar preguntas de la ciudadanía asociadas con el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cuál es la primera pregunta del día de hoy? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Jiménez y quiero saber si el COVID llegó a todos los municipios de Colombia o aún hay territorios sin registro de contagios. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por la pregunta. Yo creo que después de un año de pandemia, hoy tenemos alrededor de 12 lugares de nuestro país donde no ha llegado el COVID. El COVID llegó, en algunos lugares ya se fue, en otros lugares ha mantenido su presencia, ha disminuido, hemos tenido los picos, pero tenemos alrededor de 12 municipios donde el COVID no ha llegado. Ministro Fernando, no sé si quiere agregar algo más. Sí, presidente, que esas reuniones son muy apartadas usualmente. Es difícil que llegue allá el virus, pero eventualmente puede llegar. Por tanto, también son sujetos del Plan Nacional de Vacunación. Lo que estamos esperando es las vacunas de una dosis, como esta vacuna de Janssen, que nos tengamos la disponibilidad para poder hacer operativos complejos, territoriales, que son muy difíciles, pero son necesarios para poder vacunar con una única dosis la población de estos y otros territorios apartados o en zonas de orden público. Y estamos mañana en el PMU pidiendo a todos los departamentos que nos entreguen los planes para vacunación de esas zonas de difícil acceso. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Sandra Velázquez. Señor presidente, mi pregunta es, ¿se puede aplicar la primera dosis de una vacuna y la segunda de otra? Gracias. La respuesta es muy sencilla, no, porque las vacunas deben tener la secuencia con la misma dosis anterior. Si se aplica Sinovac, segunda dosis de Sinovac. Si se aplica Pfizer, segunda dosis de Pfizer. Si se aplica AstraZeneca, segunda dosis de AstraZeneca. Janssen es una sola dosis. Sinovac sabemos una y otra dosis. Así que es la misma vacuna, las dos dosis, no se pueden aplicar dos vacunas distintas. Ministro Fernando. Con lo que usted dice, presidente, no se puede intercambiar vacunas. No es recomendable ni se debe hacer. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buena tarde, mi nombre es Fanny Aristizábal Duque. Mi pregunta es, ¿nos podemos vacunar después de una cirugía? La respuesta es sí, doña Fanny. Si usted ya ha sido dada de alta, tiene movilidad, está bien después del tratamiento de la intervención, la respuesta es sí, lo puede hacer. Obviamente, cuando se trata de cirugías de alta complejidad, siempre es bueno tener la opinión del médico tratante de esa otra patología. Pero en líneas generales, la respuesta es sí, y me gustaría que el ministro Fernando también le dé una respuesta desde una perspectiva médica. Ministro Fernando. No hay contraindicación con la vacuna y para la cirugía. Se puede vacunar, si la persona puede movilizar hacia el lugar de vacunación, puede hacerlo, si no también se puede pedir vacunación domiciliaria. Importante también tener en cuenta el periodo de recuperación para que la segunda dosis pueda ser aplicada en las mejores condiciones. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, mi nombre es Natalia Cepeda y mi pregunta es, ¿qué pasa si me da COVID entre una dosis y otra? Y si resulto infectada, ¿me puedo poner la segunda dosis? Qué buena pregunta, Natalia. Lo que hemos dicho es que las personas que han tenido COVID
no deben poderse aplicar la vacuna sino 90 días después. Ahora la pregunta es, si a una persona le aplicaron la primera dosis, le dio COVID a los pocos días, ¿qué se hace? En ese caso yo creo que es muy importante tener en consideración que pasados los 90 días hay que hacer la mejor valoración, sobre todo para saber si toca iniciar nuevamente el proceso de primera dosis o si en ese caso, después de la valoración y evaluación de anticuerpos, hay algún dictamen distinto. Es una pregunta muy interesante desde el punto de vista médico, doctor Fernando, ministro de Salud, porque la verdad yo creo que como pasan los 90 días, la pregunta es, si ya pasaron los 90 días, se le aplicó la primera dosis, pues obviamente ya se perdió la efectividad de esa primera dosis porque tiene los límites de tiempo. Entonces, en ese caso, la pregunta yo le voy a poner un componente mucho más pragmático. ¿Se vuelve a empezar de cero, sí o no? Una vez pase el diagnóstico, se debería realizar una evaluación del caso y definir dependiendo de la vacuna utilizada. Esto depende del tipo de vacuna y ahí lo que es importante es consultar al médico sobre el tipo de vacuna que se aplicó para defender si se aplica después de 90 días. Y, presidente, aprovecho la pregunta para un planteamiento. La inmunidad de la vacuna no es inmediata, la inmunidad de la vacuna va creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, hemos tenido referenciado casos de personas que se vacunan, inmediatamente se descuidan, incluso ha habido casos que hemos referenciado de personas que hacen reuniones, se quitan el tapabocas para celebrar la vacunación. Es muy posible que de esas personas se dé infección por contagio que se da por bajar la guardia. De manera que es muy importante tener en cuenta que la inmunidad no es inmediata. Muchas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Patricia Correa y mi pregunta es ¿cómo dan los permisos para que una vacuna sea aplicada en Colombia? Gracias, Patricia. Está con nosotros el doctor Julio Aldana, el director del INVIMA. Antes de darle la palabra a usted, ministro Fernando, yo quiero que el doctor Aldana, el director del INVIMA, también explique rápidamente cómo es el procedimiento de aprobación. Este no es un procedimiento que sea sencillo, eso tiene todo tipo de evaluaciones. Por eso quiero que lo expliquemos en detalle. Doctor Aldana. Presidente, buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para los compañeros de gobierno y para todos los colombianos. Patricia, este proceso de la vacuna ha sido un proceso nuevo para el mundo y nuevo para Colombia. Gracias a un esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional, nosotros también actualizamos nuestra norma sanitaria. Eso ha permitido que el INVIMA haga uso de una figura que se llama diálogos tempranos. ¿Esto qué es? Todas las compañías farmacéuticas que han desarrollado vacunas allegan al INVIMA de manera muy temprana, como lo dice la norma, toda la información, toda la data científica referente especialmente a los temas de eficacia, de seguridad y algo muy importante, a todo el modelo de farmacovigilancia que está bajo la rectoría de la Organización Mundial de la Salud y que mira muy de cerca y muy detalladamente el comportamiento de las vacunas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. De tal manera que esto es un proceso muy riguroso, obviamente tiene que ser muy rápido en vista de todo el frenetismo que nos ha traído la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, doctor Aldana. Ministro Fernando, sobre ese tema, ¿alguna anotación adicional? La revisión de los estudios de las vacunas es fundamental por parte de una sala especializada del INVIMA que es independiente y que tiene la capacidad, está formada por los mejores académicos del país, seleccionados con mucha especificidad, quienes hacen el análisis y emiten el concepto. Y también muy importante, en Colombia no se adquieren vacunas que no sean aprobadas previamente por el INVIMA. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Bueno, doctor Julio, hoy aprobación del INVIMA de la vacuna de Janssen. Ya nosotros hemos tenido aprobaciones de Pfizer, hemos tenido también la aprobación de Sinovac, hemos tenido la aprobación de AstraZeneca y ahora entra Janssen. Nos queda pendiente Moderna, creo que es la única que nos queda pendiente, ¿no? ¿Por qué no hacemos esa? Primero hablemos del anuncio de hoy y hablemos de la que nos queda pendiente y cuándo esperamos cumplir con ese propósito. Sí, señor presidente, como usted lo afirma, esto es una muy buena noticia para el país en relación con otra vacuna que puede entrar a ese Plan Nacional de Vacunación que de manera muy temprana y con gran esfuerzo del Gobierno Nacional liderado por usted y de manera juiciosa se trazó. Me refiero a la vacuna de la compañía farmacéutica Janssen, de la multinacional Johnson & Johnson. En el día de hoy, en su calidad de agencia regulatoria, el INVIMA ha expedido la autorización para el uso de emergencia de esta vacuna.
y permítame referirme a 3 características importantes que tiene esta vacuna. Primero es la única vacuna que tiene una sola dosis en su aplicación. Segundo, es una vacuna que en sus condiciones de almacenamiento no es muy exigente. Su cadena de frío requiere temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados. Además, es una de las pocas vacunas que ha desarrollado ensayos clínicos en Colombia. Más de 5.800 voluntarios en diferentes instituciones clínicas que están debidamente certificadas en investigación clínica, por supuesto, a lo largo de todo el territorio nacional, han tenido la posibilidad de participar de estos estudios y además nos ha permitido a nosotros ese hecho conocer más de cerca la data científica de esta vacuna, particularmente, como decíamos al inicio, en lo que tiene que ver con eficacia y con seguridad. Esto pone de presente, señor presidente, ese esfuerzo del Gobierno Nacional que nos ha permitido a nosotros como agencia regulatoria estar a tono con lo que sucede en el mundo, de manera muy rápida, en tiempo récord. No pasaron más de 24 horas desde la aplicación, desde la solicitud por parte de la compañía hasta que se le expidió la autorización de uso de emergencia. Esto gracias a esos diálogos tempranos que nos permitió a nosotros conocer muy en detalle toda la data científica de esta vacuna en materia de seguridad, en materia de eficacia, de farmacovigilancia, que nos permite a nosotros tener todo el rigor sanitario y todo el rigor regulatorio. Muchísimas gracias, doctor Aldana. Y también quiero que en este espacio de prevención y acción hablemos hoy de reactivación segura. Está con nosotros la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ministra, también varios temas. El Centro Integrado de Logística del Ministerio de Transporte, la reactivación de los empleos en el sector y algo también importante, algunas de las intervenciones que tendrán mayor impacto en los próximos meses en lo que tiene que ver con las grandes obras de infraestructura. La escuchamos, ministra. Así es, señor presidente, colegas de gobierno, colombianos que nos acompañan, los invito a ver un video sobre el Centro de Logística y Transporte antes de comenzar la intervención. El Centro de Logística y Transporte nació como el punto de encuentro para tomar decisiones relacionadas con movilidad, logística y transporte desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio. El objetivo era claro: mantener abastecido el país durante la cuarentena. Para esto, debía ser el articulador del trabajo entre las diferentes autoridades nacionales, regionales y locales, así como el sector privado, para identificar alertas de desabastecimiento de alimentos e insumos médicos en el país, especialmente en las zonas de difícil acceso, así como para tomar decisiones que facilitaran el transporte de carga y pasajeros. Desde el 23 de marzo del año pasado hasta el momento, el Centro de Logística y Transporte ha sesionado 151 veces. Gracias a sus decisiones que respondieron a las diferentes etapas de aislamiento, se registraron más de 178.000 viajes en los que se movilizaron alrededor de 108 millones de toneladas de carga y 953 millones de galones por las vías del país. Además, se resolvieron cerca de 2.324.000 inquietudes de la ciudadanía en materia de movilidad, dando respuesta así a 4.063.000 colombianos. El Centro de Logística y Transporte se convirtió en un importante actor para la movilidad del país, teniendo en cuenta que el sector transporte desempeña un papel esencial en la reactivación económica. Este espacio continuará trabajando para adoptar con prontitud las decisiones necesarias en materia de transporte, atendiendo siempre los protocolos de bioseguridad. También monitoreará permanentemente la actividad transportadora y de abastecimiento para poder anticiparnos a cualquier circunstancia que pueda afectar las cadenas de suministro o la movilidad de pasajeros y actuar de manera oportuna y articulada, buscando siempre seguir conectando la vida de los colombianos. Así es, señor presidente. La primera medida que se tomó por su instrucción durante la primera aislamiento preventivo hace un año fue la creación, mediante un decreto con fuerza de ley, de este Centro de Logística y Transporte, precisamente para tener un mecanismo de articulación no solo al interior del sector, sino transversal con todo el gobierno nacional y con las autoridades locales y regionales, para garantizar que hubiera abastecimiento en todo el país, no solo de alimentos, sino también de insumos médicos y de insumos para la salud. Y también para garantizar que, a pesar de haber restricciones a la movilidad, tenía que haber unas excepciones. ¿Para quiénes? Para aquellas personas dedicadas a la producción de alimentos, a la distribución de alimentos y también para proveer insumos y servicios de la salud.
Todo esto se dio al interior de este centro que, como vimos, tomó decisiones facultados por ese decreto con fuerza de ley de manera inmediata para coordinar todo ese tipo de temores que tenían todos los ciudadanos y ayudar a la movilidad excepcional de aquellos que estaban garantizando que todos los demás colombianos en sus casas tuvieran la suficiente provisión de alimentos y de servicios de salud. Como se menciona, atendimos más de 2 millones de solicitudes de colombianos a través de mecanismos de chatbox para garantizar las excepciones a la movilidad. Monitoreamos permanentemente las situaciones de abastecimiento y atendimos crisis de abastecimiento en algunas zonas del país muy lejanas, a donde solo iba, por ejemplo, la aviación social. Igualmente, también establecimos 14 puntos seguros en la vía para acompañar a todos nuestros héroes en la vía. No solamente el acompañamiento del sector de la salud eran nuestros primeros héroes, pero los otros héroes que estaban ahí distribuyendo alimentos y proveyéndole a la gente todo aquello para su subsistencia eran los transportadores y toda la cadena logística. Todo eso lo hicimos precisamente a través de este centro de logística y transporte. Igualmente, adoptamos de una manera muy ágil protocolos de bioseguridad para el sector de infraestructura de transporte, entendiendo que por una parte, por su naturaleza, eran obras al aire libre que de manera rápida podían reactivarse y por eso en el segundo aislamiento, es decir, a los 15 días, empezamos a reactivar los proyectos, pero primero que todo a adoptar con las autoridades locales y la socialización de estos protocolos de bioseguridad. ¿Qué podemos decir? Que ese fue un proceso progresivo, pero que permitió reactivar poco a poco la economía de los departamentos en la medida que se fueron reactivando los proyectos. A febrero del 2021 logramos tener ya 898 contratos reactivados de 891 que había a febrero del año 2020, del año pasado, generando además 106.000 empleos directos, un 143% más de los empleos que se generaban por los contratos del Aerocivil, la ANI y el INVIES a febrero del año 2020. 43.000 empleos generados en las obras del INVIES, 41.209 que se había en enero y ya vamos 43.000 y 64.000 generados por la ANI y todas las vías concesionadas. Igualmente se pusieron al servicio de los colombianos 3 aeropuertos totalmente rehabilitados, modificados y rehabilitadas no solo sus pistas sino sus terminales. El aeropuerto de Antonio Nariño en Pasto, el Alfredo Vázquez Cobo en Leticia y también el aeropuerto del Edén de Armenia que vamos a poner en funcionamiento muy pronto, pero que ya está al servicio de todos los colombianos. Igualmente, en medio de la pandemia y con la reactivación segura de los proyectos, entregamos obras ícono para los colombianos. En septiembre del año pasado entregamos el túnel de la línea, la vía Mayapo-Manaure, que genera todo el desarrollo turístico del sector de La Guajira, la vía Yuma en Santander y el puente de Honda. Así como también entregamos la primera concesión de cuarta generación completa, Girardot-Honda-Puerto Salgar, en junio del año pasado, así como unidades funcionales muy importantes de otros proyectos de concesión. Todo eso dentro de los aislamientos, todo eso con la debida seguridad y todo esto generó un empleo muy importante en las regiones mientras duraban las distintas fases del aislamiento. Quisiera invitarlos a ver unos testimoniales de estos empleos que fueron reactivados durante todo este tiempo el año pasado. Estoy muy orgullosa de estar laborando Neiva Girardot, pues el beneficio que recibí yo con este proyecto es un rendimiento muy bonito en mi casa, para mi familia y para sacar a mi chiquitina adelante. Este puente pues es la puerta a la esperanza y al progreso porque definitivamente hace que nuestras cosechas lleguen seguras a los lugares de destino. La confianza que va a generar en el transporte, la eficiencia del transporte, vamos a poder ser competitivos con distintas zonas del país porque vamos a tener mejores tiempos de trabajo. Como trabajador, por los beneficios que he recibido, pues mi trabajo que lo he tenido, he estado estable y tengo 3 hijos, ya son titulados todos y pues esto es un gran beneficio para ellos que diario están yendo a Bogotá. Con el restaurante llevo 4 años. Las obras en Pacífico 3 nos han beneficiado mucho económicamente y laboralmente, he aumentado el personal y económicamente nos ha ido súper bien. En la parte laboral estamos muy bien porque nos está generando empleo. Esto lo estamos esperando porque era una obra, digamos, que la anhelábamos por el del polo de desarrollo que íbamos a tener en la región. Pero
Pero no nos quedamos ahí, señor presidente. Con su liderazgo, su instrucción y con el acompañamiento de la señora vicepresidente, trabajamos durante 2 años en la estructuración de nuevos proyectos. A pesar de que no teníamos recursos, no teníamos techo fiscal, lo hicimos y precisamente usted, después de un enorme esfuerzo y con el apoyo del Congreso de la República, se amplió el techo fiscal en junio del año pasado y usted el 20 de julio anunció lo que era Compromiso por Colombia. Y para el sector de infraestructura de transporte estamos hablando de 82 proyectos con inversiones de 75 billones de pesos que van a generar en los próximos años alrededor de 1 millón de empleos y 40 de estos proyectos serán entregados en este gobierno y los demás serán contratados y adjudicados en este gobierno. Esos son varios programas. Uno, concluir, concluir y concluir. Son, por un lado, 28 proyectos ejecutados por el INVIAS, donde vamos a pavimentar 400 kilómetros de vías nuevas para poner al servicio 2.906 kilómetros de corredores que les hacía falta terminarlos, como por ejemplo el corredor Medellín-Quibdó o el corredor Pereira-Quibdó. Estos proyectos van a generar alrededor de 40.000 empleos e igualmente tengo que decir que 27 de los 28 se adjudicaron en el mes de diciembre y en este mes de marzo ya están iniciando obra, generando nuevamente reactivación económica y llevando empleo a las regiones, siempre, como mencionamos, con los debidos protocolos de bioseguridad. Igualmente, aquí hablamos de una inversión de 2.2 billones de pesos que se estarán ejecutando entre este año y el otro año precisamente para entregar estos corredores que eran deudas históricas porque no se habían finalizado a pesar de haberse construido una parte de los mismos. Igualmente, hay 4 proyectos estratégicos de transporte público como la primera línea del metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, las troncales alimentadoras de la primera línea del metro, así como la fase 2 y 3 de Transmilenio Soacha. Todos esos tienen cofinanciación de la Nación por más de 20 billones de pesos, hablamos casi de 23 billones de pesos, y aquí estaremos generando alrededor de 85.000 nuevos empleos. El otro programa se llama Vías para la Legalidad. Hablamos de 22 proyectos a cargo del INVIAS, proyectos estratégicos para el país, deudas históricas con las regiones como la variante San Francisco-Mocoa, y son proyectos que ya 17 de ellos están en licitación, 3 están terminándose estudios y diseños y estaremos adjudicándolos a finales de este mes, a comienzos de abril y empezando obra en mayo y junio a más tardar. Nuevamente, aquí estaremos invirtiendo 9.2 billones de pesos y generando 66.000 nuevos empleos en 23 departamentos del país. También estamos hablando de la licitación de las concesiones del Bicentenario, que son 15 proyectos estratégicos multimodales, 8 carreteros, 4 aeroportuarios y 3 totalmente multimodales, 1 ferroviario y 2 la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el canal del dique. Actualmente 3 de estos proyectos se encuentran en licitación y van a ser fundamentales también para la repotenciación de la economía en el mediano plazo y para el futuro estratégico de la competitividad del país. También están los proyectos del Pacto de Morrosquillo, que son 9 proyectos de vías terciarias priorizadas por planeación nacional en el Pacto de Morrosquillo, donde se está hablando de todo el corredor turístico de esa región. Son 9 proyectos, 45.000 millones de pesos de inversión, se están licitando en este momento y se finalizarán durante el periodo de su gobierno. Y finalmente son 4 proyectos sustanciales de transformación digital. Hablamos de inversiones de 800.000 millones de pesos, más de 1.100 empleos, y aquí hablamos de 4 proyectos puntuales. El RUN 2.0, la interoperabilidad de los peajes electrónicos, también los sistemas inteligentes de información para el sector transporte en su conjunto y también la digitalización de las vías terciarias del país mediante mecanismos de georreferenciación. Todo eso forma parte de Compromiso por Colombia. Hablamos de reactivación económica en el corto plazo, de repotenciación en el mediano plazo, pero sobre todo algo que nos permitirá tener una Colombia mejor conectada y más equitativa, ya que está demostrado además, como lo vieron en los testimoniales, que la infraestructura de transporte es fundamental para darle una mayor equidad, para darle mayor acceso a las personas, para que las personas puedan sacar sus cosechas de sus regiones, para que los niños puedan ir a las escuelas. Realmente con esto estamos conectando las vidas de los colombianos y generando un país más equitativo. Muchas gracias, ministra Ángela. Yo creo que esa ha sido una descripción muy detallada de cómo estas intervenciones en infraestructura, en la reactivación segura, generan empleo y también transformación en las distintas regiones de nuestro país. Está con nosotros también para hablar de reactivación segura el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea. El ministro Rodolfo Sea estuvo la semana pasada en Corea del Sur por instrucciones mías. 3 anuncios muy importantes, ministro. El acceso
del aguacate Hass al mercado de Corea y también las medidas de diplomacia sanitaria para llegada de nuevos productos. Segundo, el aporte de recursos de capital de COICA, la Agencia de Cooperación Técnica de Corea del Sur en nuestro país, que tiene además un rubro importante, cerca de 10 millones de dólares para todo lo que es transformación del campo colombiano. Y el tercero, Colombia se une al Instituto de Crecimiento Verde, fundado por el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Usted estuvo también presente allá con él. 3 mensajes muy importantes también de reactivación segura para nuestro país. Lo escuchamos, ministro. Presidente, buenas noches y buenas noches a todos los colombianos. Desde el inicio de su gobierno, usted impulsó la diplomacia comercial y fitosanitaria. Y gracias a eso tuvimos una agenda de trabajo en Corea, con el gobierno de Corea del Sur la semana anterior. Y se tuvieron 3 importantes anuncios, como usted lo ha dicho. La admisibilidad del aguacate Hass. Ya vamos a poder vender aguacate Hass al mercado coreano, que es muy importante. Ahí, presidente, yo le quiero contar que tuvimos la oportunidad de reunirnos con más de 50 empresarios coreanos que quieren comprar productos del agro colombiano, banano, café, camarón, y ahora quieren comprar también aguacate Hass, donde tenemos una gran oportunidad para aumentar esos 146 millones de dólares que se exportaron durante el año 2020. Adicionalmente a eso, Corea priorizó nuevamente a Colombia para el siguiente quinquenio, 2021 al 2025, como sujeto de cooperación. Y con COICA se cerró una cooperación por 10 millones de dólares para territorios resilientes en Colombia. Adicionalmente, nos reunimos con el exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, haciendo esa adhesión de Colombia al Instituto de Crecimiento Verde Global, en donde ya estamos trabajando un proyecto con ellos para la agricultura inteligente. Adicionalmente a eso, presidente, le queremos contar que en este año de la pandemia también hemos estado trabajando, como lo dijo ya la ministra de Transporte, en todo el tema de abastecimiento, aprovechando ese centro de logística y transporte, donde hemos garantizado el abastecimiento en Colombia, y eso se permitió gracias a que en el decreto de emergencia sanitaria se permitió el abastecimiento del país. También se tomaron medidas muy importantes para permitir que la cosecha cafetera se pudiera dar el año anterior y poder llegar a esos más de 9 billones de pesos en producción. Y el Gobierno Nacional invirtió para esta reactivación segura más de 200.000 millones de pesos en incentivos a la comercialización, a los insumos, al transporte, para que se mantuviera la máquina productiva del campo colombiano y de esta manera poder beneficiar a más de 215.000 productores. Los invitamos a ver este video testimonial en lo que tiene que ver con los incentivos. Yo me dedico a la ganadería. Vea, mis vaquitas, yo manejo por ahí unas 9 o 10 animalitos, 3 a 7 vaquitas en producción. Y yo saco la leche y se la vendo a los cruderos. Yo saco diariamente un promedio de 90 a 100 litricos. Yo me enteré por las noticias que pues dieron la información ahí, que iba a salir una ayuda para los pequeños productores. Entonces yo me puse ya pendiente con eso. Ya cuando llegó ese proyecto acá a Finlandia, entonces ya nos dieron la información. Y de allá ya me avisaron que había salido beneficiado para esa ayuda. Entonces ya nos llamaron y ya los días nos dieron la información que no había sino que esperar que saliera a beneficiar. Y también recibí la ayuda de ingreso solidario, también lo recibí. Llegó a mi cuenta una consignación de 160.000. Me pareció extraño y cuando ya a la segunda vez que me llegó la consignación ya apareció un mensaje que ya era una ayuda del gobierno, que de ingreso solidario. Podían reclamar ya cada 2 meses, entonces hasta el día de hoy ahí hemos estado recibiendo la ayuda. Entonces eso ha sido una ayudita para muchas cosas. Presidente, en este testimonio podemos ver cómo el ingreso solidario también llega al campo colombiano y cómo estos productores, a través de estos incentivos, también los estamos llevando hacia la agricultura por contrato. Ya hoy tenemos 133.000 productores en agricultura por contrato que han hecho negocios por más de 1 billón de pesos. Eso unido a que las exportaciones hemos
tenido récords de exportación, tanto en el año pasado, donde tuvimos 7.856 millones de dólares, y este año esperamos pasar los 8.000 millones de dólares, permiten que podamos comercializar los productos del campo colombiano y de esta manera poder llegar a ese crecimiento del 2.8%. Aquí vemos un testimonio de la agricultura por contrato. Somos 27 familias y hay alrededor de 38 productores. Producimos tomate, pimentón y, como ven, las hortalizas de hojas. Estos productos anteriormente nosotros los teníamos como muy a la deriva, pero ya con el programa de agricultura por contrato empezamos como a canalizarlos a las diferentes cadenas. Pues nuestro principal cliente, el Grupo de Éxito como tal, ellos nos han referido a otros clientes. Entonces vemos que el agronegocio como que va creciendo en la medida que nosotros vamos avanzando en la calidad, en mirar pues como que detrás de un tomate hay un productor, hay un sueño de una familia, y los campesinos en Colombia lo tenemos todos. Nos falta es organizarnos internamente, porque las oportunidades están ahí a la mano, y eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita. Y yo creo que la institucionalidad es vital. Acá desde el Ministerio de Agricultura, desde las gobernaciones, las alcaldías, las diferentes universidades, todos cumplen un papel, y ha sido clave en el desarrollo rural de esta región donde estamos, porque esta región ha tenido un avance gracias a que siempre contamos con la institucionalidad. Gracias al trabajo que se ha hecho de confianza, ya hay diferentes cadenas que nos están diciendo, bueno, necesitamos producto de Colombia, queremos buscar más productores organizados y seriedad en el negocio como tal. Ya afortunadamente en Colombia están viendo unos nichos de asociatividad que es muy interesante y hay que darle. Hágale, no, vamos para adelante, vamos a sacar nuestro Colombia adelante y juntos por el campo. Mensaje muy importante también de reactivación segura, ministro Rodolfo, y debo también decir lo siguiente. Hoy también confirmamos y tuvimos la reunión con el Consejo de Empresas Americanas en Colombia. Hoy también se materializa ese anhelo de Colombia de abrir el mercado de los Estados Unidos para el pimentón verde de nuestro país. Eso será también un detonante de exportaciones agrícolas para seguir consolidando reactivación segura en distintos sectores de nuestra economía. Y está con nosotros también el presidente de la empresa colombiana de energía Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón. Doctor Felipe, hoy un mensaje también muy importante de reactivación segura, pero también un compromiso muy grande que asume Ecopetrol, que marca un antes y un después. Casi que lo diría de esta manera, hoy es un día histórico también para Ecopetrol, como la empresa colombiana de energía, y una empresa que no solamente se ha consolidado en los temas de hidrocarburos, sino que está pensando en su futuro. Hoy es la principal autogeneradora de energías renovables no convencionales, pero hoy hay un gran compromiso de largo plazo. Ecopetrol hoy hizo manifiesto su compromiso de ser una empresa cero emisiones de cara al año 2050. Esa es de las primeras empresas que ha tenido como nicho central los hidrocarburos en el mundo en hacer un compromiso de esa naturaleza. Por eso, muy importante que en este año de la reactivación segura, este tipo de mensajes, donde una empresa como Ecopetrol marca su derrotero, su línea, su objetivo para los próximos años de esta envergadura ambiental, es supremamente importante, y quiero que usted le transmita ese mensaje a la familia colombiana. Presidente, buenas noches y saludos a todos los colombianos. Efectivamente, en el día de hoy estamos anunciando desde el Grupo Ecopetrol el compromiso para tener cero emisiones netas de carbono al año 2050. ¿Cómo lo vamos a lograr, presidente y colombianos? Con un plan y una hoja de ruta de descarbonización que principalmente se enfoca en la reducción de las emisiones fugitivas, de los venteos y las quemas rutinarias de gas en la operación, con un incremento paulatino y permanente en la eficiencia energética en todas las operaciones. También pensar en más energías renovables, presidente, que usted mencionaba, más soluciones naturales del clima, avanzar con un piloto este año para producción de hidrógeno verde en el Instituto Colombiano del Petróleo y con tecnologías de almacenamiento y uso de gas. Meta volante al 2030, presidente, la reducción del 25% de nuestras emisiones de CO2 equivalente. Esto representa, frente al año 2019, entre 5 y 6 millones de toneladas de CO2 y equivale, para que los colombianos tengan una dimensión, a restaurar un área de unas 500.000 hectáreas, es decir, unas 13 veces el área urbana de la ciudad de Bogotá.
A esta fecha, presidente, en los últimos 10 años llevamos una reducción de 8.4 millones de toneladas de CO2 y esto apalanca la meta del país de reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y aportar a los objetivos del Acuerdo de París. En este sentido, Ecopetrol se convierte en líder de la transición energética en Colombia, apuntala con programas de renovables, de eólicos, de geotermia y solar. Seguiremos invirtiendo en gas, presidente, 1.300 millones de dólares, 6 millones de árboles al 2022 y 50 ecoreservas. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, poner la tecnología y la innovación en el corazón de la sostenibilidad y con la transición energética. Muchísimas gracias, doctor Felipe Bayón, y quiero que todos ustedes en sus casas vean ese testimonio de cómo Ecopetrol se propone ser una empresa cero emisiones. El cero es el signo numérico que representa la ausencia de cantidad. Sin embargo, en Ecopetrol al cero le hemos dado otro significado. El cero es un número que aporta a frenar el cambio climático, que ayuda a impulsar la transición energética de Colombia y nos motiva a seguir siendo una empresa sostenible. Hoy nos comprometimos con lograr cero emisiones netas de carbono al 2050. Este propósito nos convierte en la primera empresa del sector de petróleo y gas en Latinoamérica en fijar esta ambiciosa meta. Lo lograremos con un plan de descarbonización, con metas a corto, mediano y largo plazo. A través de proyectos que van desde incorporar más energías renovables y soluciones basadas en el clima, hasta iniciativas de uso de hidrógeno, almacenamiento en baterías, entre otras acciones. A 2030, en el grupo reduciremos un 25% nuestras emisiones, lo que representaría entre 5 y 6 millones de toneladas menos de CO2. Así buscamos aportar a los objetivos del Acuerdo de París y a la meta de Colombia de reducir las emisiones de gases efecto invernadero al 2030. En Ecopetrol estamos comprometidos con la vida, por eso nos cuidamos y cuidamos el planeta. Muchas gracias, doctor Felipe Bayón. Y otro de los temas importantes en la reactivación segura, pero también en la atención social a las familias más vulnerables de nuestro país y a la niñez, es el ICBF. Doctora Lina, los procesos de reapertura con alternancia de los centros de atención integral del ICBF y también los mecanismos de entregas de soportes alimenticios. Hablemos de eso. Presidente, buenas noches a usted, a todos los colombianos, a los colegas de gobierno. Efectivamente, seguimos poniendo a la niñez en el centro, flexibilizando todos los servicios, garantizando esas 16 millones de canastas nutricionales que se entregaron en el 2020 y más de 1.742.000 en lo que va corrido de este año, y también todo ese componente de pedagogía en casa. Pero también empezamos con la reapertura de los centros de desarrollo infantil, de los hogares comunitarios y de los hogares infantiles. Desde noviembre del año pasado empezamos a trabajar en 11 municipios de 6 departamentos y ya desde el mes de enero empezamos con la apertura del Centro de Desarrollo Infantil Bottom House en Providencia y hoy son 357 unidades de servicio. Para el mes de mayo tendremos más del 80% de las unidades de servicio abiertas, teniendo en cuenta además que se priorizaron a madres comunitarias y agentes educativos en la fase 1, etapa 3 de la vacunación. Esto, sin lugar a dudas, es crucial para la reactivación económica y para la entrada al mercado laboral, sobre todo de la mujer colombiana. Muchísimas gracias, doctora Lina. Y también tenemos dos preguntas adicionales que nos envían los ciudadanos. Veamos la primera. Señor presidente, muy buenas tardes. Le habla Gustavo Roa. Tengo una pregunta. ¿Por qué es urgente la transformación social sostenible? Doctor Gustavo, por una razón elemental. En este momento tenemos que garantizar que la salida de esta pandemia no deje a nadie atrás y podamos proteger a las familias más vulnerables. ¿Qué nos proponemos? Ingreso solidario, aumentar el monto, aumentar la cobertura. ¿Qué nos proponemos? Aumentar la cobertura de la devolución del IVA. También que nosotros podamos tener gratuidad universitaria en universidades públicas para estratos 1, 2 y 3. Nos proponemos también avanzar hacia un subsidio que incentive la contratación de personas entre 18 y 28 años. Durante 5 años no se paga la seguridad social por parte del empleador, la aporta la nación, y algo fundamental también, la extensión del PAEF y poder aliviar la carga para la micro y pequeña empresa de Colombia. Eso
Eso nos permite proteger la red de seguridad social, proteger a los más vulnerables y, como se lo quiero transmitir de una forma muy clara, llegar a más de 5 millones de hogares colombianos, cerca de 20 millones de compatriotas con estas herramientas de protección social. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas noches, mi nombre es Andrés Duque Estefen. Presidente, ¿por qué embarcarse ahora en estas formas y por qué no dejarlo para el siguiente gobierno? Andrés, por una razón muy elemental. En este momento tenemos el propósito y tenemos la urgencia de proteger a los más vulnerables y estabilizar las finanzas de nuestra nación. Los mercados internacionales están llenos de incertidumbre, muchas expectativas. Colombia es un país que ha tenido una política macroeconómica seria y un país que ha sido responsable con sus proyectos de equidad. Por esa razón, yo tengo claro el compromiso de que nosotros no podemos dejarle a una próxima administración el país desestabilizado en ninguno de estos dos frentes. Estas no son reformas para mí, son reformas para el país y, sobre todo, toda la mejora de ingresos que se genere empezará a sentirse a partir del año 2023, toda vez que las implicaciones de recaudo se empezarán a dar en el 2022. Pero a partir de este año queremos que toda esta agenda de transformación social sostenible, ingreso solidario ampliado, devolución del IVA ampliada, gratuidad universitaria, estratos 1, 2 y 3 en educación pública, el incentivo de la contratación de jóvenes, la extensión del PAEF y el alivio a la micro y pequeña empresa se pueda dar con dinamismo y que nadie se quede atrás. Esos son los dos ejes centrales por los cuales esto lo debemos hacer ahora con responsabilidad y pensando en el país. Esto sería todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana los veo nuevamente a las 6 de la tarde hablando de reactivación segura, de vacunación masiva y de transformación social sostenible. Que Dios los bendiga, una feliz noche y los dejo con un mensaje de autocuidado. Seguimos avanzando en las vacunas y contamos contigo. Solo con responsabilidad evitamos un tercer pico de COVID. Mientras avanza la vacunación, no bajes la guardia en el autocuidado. El tapabocas, los protocolos y el distanciamiento son la clave para reducir los contagios. Colombia cuenta con tu compromiso en defensa de la vida.